Ahora vamos a ver la conferencia de Martín Díaz. Martín Díaz es del Ministerio de Salud y nos va a hablar de la receta digital interoperable del Ministerio de Salud. Martín, tu presentación, tu cámara, tu micrófono. Hola Ale, bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Ahora soy, como decía Ale, el Martín Díaz del Ministerio de Salud de Argentina. Les voy a compartir la pantalla. Bien. Bueno, en estos 20 minutos vamos a tratar de hablar un poco del proceso de la receta digital interoperable. Este desarrollo está a cargo de la Dirección Nacional de Gobernanza e Integración de Sistemas de Salud, de la Secretaría de Equidad de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Este proceso de trabajo viene desde hace bastante tiempo y estamos tratando de terminar de afinarlo para poder responder a las necesidades técnicas de la ley de receta digital promulgada recientemente y que se espera su reglamentación para fin de este año, para poder implementar receta digital interoperable. Muy bien. Antes de empezar, me gustaría hacer una mínima aclaración para los que no lo saben y para los que lo saben, para que lo recuerden. La República Argentina es un país federal, es decir, está compuesta por un montón de jurisdicciones, son 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires, más de 529 departamentos o gobiernos locales y 29.809 establecimientos de salud en todo el país. Esos establecimientos de salud tienen diferentes jurisdicciones, diferentes responsabilidades. 139 están bajo la responsabilidad de Nación directamente, 6.400 establecimientos bajo la responsabilidad provincial y más de 17.000 establecimientos privados y de obras sociales en todo el país y 4.370 bajo responsabilidad de los gobiernos locales. Esto genera un mapa de complejidad bastante importante a la hora de poder interactuar entre las diferentes jurisdicciones, entre los diferentes establecimientos, no más allá de la cantidad, porque, como decíamos antes, Argentina es un país federal y las leyes que se promulgan de nación, las provincias, las jurisdicciones, tienen que adherir a ellas y eventualmente pueden hacer alguna modificación sobre las mismas. Entonces esto genera un mapa, un escenario bastante difícil a la hora de intercambiar información entre diferentes subsistemas y entre diferentes jurisdicciones, y las recetas de medicamentos no escapan a esta realidad. Muy bien. Bueno, yo primero les voy a contar un cuentito. Les voy a contar una historia de cómo funcionaría una receta digital interoperable o cómo pensamos desde la dirección debería funcionar una receta digital interoperable. Martín, estamos viendo un pedacito de un cuadradito, ¿eso está bien? Sí, ok, sí, perdón. Está perfecto, porque ahí viene el te lo voy a correr para que estés más contento. Ahí está, mirá. Ahora me quedé contento. Estás mejor, bueno, me alegro mucho. Bueno, a ver, vuelve el cuadradito. Cuando un paciente se presenta a un profesional el cual le va a hacer una receta, en Argentina en general, un médico, un odontólogo, son los que estamos habilitados para hacer recetas, y este profesional lo hace a través de un sistema de información, es decir, va a generar una receta digital, no la va a hacer manuscrita, ya vamos a hablar de eso. Lo que sucede es que este profesional va primero a comunicarse con lo que se llama la Red de Salud Digital, o el bus de interoperabilidad, particularmente de la Red Nacional de Salud Digital, y el sistema que este profesional está utilizando le va a solicitar las credenciales necesarias para poder acceder al mismo. Ese es el primer paso número 1. El segundo paso es que, ya habiendo generado la receta en su sistema, le va a preguntar a la Red Nacional de Salud Digital, al bus de interoperabilidad, según la cobertura que tenga ese paciente, a quién debe preguntarle por la validación de esta receta. Es algo que habitualmente se hace particularmente en los sistemas privados. Entonces les va a preguntar, che, ¿a quién le pregunto? Yo sé quién es, yo sé que es un OSDE, por ejemplo, que tiene cobertura a este paciente. ¿En dónde está el endpoint a donde yo le tengo que preguntar por la validación de esta receta de OSDE? El bus de interoperabilidad le va a decir, che, mira, tenés que preguntar acá por la validación de esta receta. El sistema de información donde se está generando la receta, entonces, va a preguntarle al financiador y decirle, che, mira, tengo un paciente que dice que tiene cobertura tuya, que es fulano de tal, y le quiero hacer tales recetas de medicamentos, y el financiador, o el validador en nuestro caso, el validador, según las reglas de negocio que maneje,
que son absolutamente externas, digamos, a la Red Nacional de Salud Digital, le va a responder, vamos por el caso feliz, en el que le responde que sí que valida esa receta. Hasta acá lo único que pasó fue que un paciente se presentó ante un médico, vamos a poner en este caso una médica. Esa médica en un sistema de información le generó una receta de un medicamento y la validó contra el validador de esta receta, que en este caso es el financiador de este paciente. No pasó nada más. Lo que inmediatamente posterior a esto va a pasar es que esa receta generada en el sistema efector del paciente, en esta computadorita que tenemos acá, va a ser guardada en algún repositorio, sea del efector o del validador, es indiferente al proceso, en algún repositorio, y va a guardar esa receta en ese repositorio. La receta obviamente es un documento electrónico. Un documento electrónico es un conjunto de bytes y eso se va a guardar en ese repositorio. Luego el paciente va a ir a la farmacia para poder adquirir ese medicamento. En la farmacia, el farmacéutico, utilizando obviamente la identificación del paciente, de su identidad, por DNI, por lo que fuere, más un identificador de esa receta que tiene el paciente lo que se lleva es un numerito que identifica la receta que se le hizo en ese sistema efector, va a consultar nuevamente a la Red Nacional de Salud Digital, le va a pedir credenciales, primero, el sistema de información de farmacia le va a pedir credenciales, y le va a preguntar por qué vaya a buscar la receta a ese repositorio. ¿Por qué le pregunta a la Red Nacional de Salud Digital? Porque la Red Nacional de Salud Digital le va a hacer de router hacia el repositorio, porque la farmacia no sabe en qué repositorio está a priori, y le va a traer desde ese repositorio la receta al sistema de farmacia. Entonces, para recapitular, el paciente se presentó a una médica, en este caso, la médica del sistema de información generó una receta, validó contra el validador o financiador, ese validador o financiador o el mismo sistema la guardó en un repositorio y ahora el paciente está con el indicador, con su DNI, en la farmacia y el sistema de farmacia acaba de obtener la receta a partir de este proceso que acabamos de describir. Una vez hecho esto, la farmacia también va a validar con el validador esa receta, le va a volver a preguntar al sistema, a la Red Nacional de Salud Digital, che, ¿a dónde pregunto por esto? Decime cuál es la URL, la URI donde pregunto. Le va a mostrar la del validador y finalmente el sistema de farmacia le va a preguntar al validador. El validador en este caso que estamos viendo, que es el caso feliz, la va a validar y le va a devolver la validación. Hasta acá no pasó nada para el paciente. Digamos, todo esto pasó por el backend, digamos, en el sistema de información de farmacia. Pero en este momento ya esa receta está validada por el validador y está en condiciones de ser despachada. Obviamente, el paciente se va a llevar su medicamento y el sistema de farmacia le va a informar al repositorio que esa receta fue despachada. Este es el circuito completo, ¿sí?, de lo que nosotros consideramos la receta digital interoperable, en el cual un paciente en un efector de salud con un sistema de información a través del bus de interoperabilidad primero valida esa receta, después la deposita en un repositorio y después el sistema de información de farmacia busca esa receta en ese repositorio, la valida con el financiador y avisa a ese repositorio que esa receta fue despachada para evitar que sea despachada en una segunda instancia, por supuesto. Muy bien. Para que todo esto suceda, y esta es la versión corta y en dibujitos animados del asunto, tienen que darse algunas circunstancias previas, ¿sí? En algún momento, previo a la consulta con el profesional, yo ese paciente lo tengo que tener identificado en el sistema de efector, en el caso del sistema que se está haciendo la receta, lo tengo que tener identificado y federado en la Red Nacional de Salud Digital para poder identificarlo adecuadamente. Entonces, el paciente se va a presentar en algún momento con algún administrativo, como por ejemplo este que tienen acá, y con su identificación, sus credenciales de identidad. Ese administrativo lo que va a hacer es a través de un sistema de federación que va a tener que tener previo el efector, digamos, a poder hacer las recetas, federar a ese paciente en la Red Nacional de Salud Digital, y una vez federada ese paciente en la Red Nacional de Salud Digital, particularmente en el federador del bus de interoperabilidad, recién ahí ese paciente va a poder ser, el sistema le va a poder hacer una receta. Y para que ese sistema pueda federar, obviamente, antes de que el momento previo de la consulta del profesional, ese sistema tiene que haber sido dado de alta en la Red Nacional de Salud Digital. ¿Sí? Tiene que haber sido, hay un trámite administrativo por el cual un sistema efector de recetas, como por ejemplo el que estamos planteando acá, se da de alta en la Red Nacional de Salud Digital, se registra como dominio, eso es conceptualmente lo que se realiza, un registro como dominio.
Obviamente, el sistema de farmacia tiene que hacer lo propio para que todos puedan comunicarse con las credenciales adecuadas con la Red Nacional de Salud Digital y también, en el paso anterior, para que el paciente esté adecuadamente identificado en la Red Nacional de Salud Digital. Entonces, la receta implica muchas cosas. Implica todo este proceso que veíamos anteriormente, implica que el paciente esté federado adecuadamente en la Red Nacional de Salud Digital e implica que el establecimiento, el dominio, los dominios que estén interoperando, porque el validador también es un dominio, va a tener que estar registrado en la Red Nacional de Salud Digital. Muy bien. Vamos a entrar un poco ahora en una cuestión un poco más conceptual que quiero hacer hincapié con esto y si, digamos, de esta charla se quedan con este slide, yo estoy más que feliz, ¿sí? La receta digital interoperable no es una receta en papel, es un documento electrónico. Y un documento electrónico es intrínsecamente diferente a un documento en papel. Son dos cosas totalmente diferentes. Pueden ser que sirvan para un fin similar, pero son totalmente diferentes. Un documento electrónico no puede ser traducido a papel sin perder propiedades en el camino, como por ejemplo su firma digital o electrónica. En una receta digital electrónica no es un papel, es una receta digital electrónica. No estamos hablando de recetas en papel, estamos hablando de documentos electrónicos. Una pregunta, me llega acá por cucaracha. ¿Puede poner mi firma escaneada en una imagen con el Paint y mandarla por WhatsApp? Sí, puedo hacerlo. ¿Eso es una receta digital? No, no es una receta digital. Otra pregunta, ¿es lo mismo que una receta de papel? No, no es lo mismo que una receta de papel. Por favor, cuando ustedes piensen en recetas digitales, no piensen en recetas de papel, porque es lo que hacemos todos, porque estamos acostumbrados a trabajar en recetas de papel. Entonces, una receta digital interoperable no es una receta en papel, es un documento electrónico, tiene características diferentes, se comporta diferente, y a fines procedurales y legales, y por eso hay una ley que está tratando de reglamentarse para poder legislar sobre eso, tiene diferentes cuestiones legales asociadas. Bien. La idea de la receta digital, entonces, es que sea sin papeles, que tenga una firma digital o electrónica, que simplifique procesos administrativos, que facilite, obviamente, prevención de efectos adversos, errores, abusos, fraudes y vigilancia clínica. ¿Por qué? Porque toda esta información va a estar embebida en un proceso dentro de un sistema, que integre desarrollos existentes. No estamos planteando hacer un desarrollo nuevo ad hoc, estamos tratando de integrar desarrollos existentes, somos bastante agnósticos a cómo viene eso. Lo único que te pido es que venga en un formato en particular. Tanto financiadores como en sistemas asistenciales. Digamos, los financiadores tienen sus reglas ya y sus sistemas ya de validación. Queremos tratar de integrarlos nada más. Lo que estamos planteando es cómo se va a producir esa comunicación. Y que obviamente baje costos y esfuerzos de implementación, sino cada vez hay que hacer una interfaz nueva. Por eso estamos utilizando estándares. ¿Qué estándares vamos a utilizar? Básicamente dos. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle, pero básicamente dos estándares con los cuales semánticos y sintácticos en algún caso, con los cuales nos vamos a tratar de comunicar entre los diferentes actores de este proceso. Primero, los medicamentos se identifican según el Diccionario Nacional de Medicamentos, producido por el National Release Center de Argentina, de SNOMED City. Es decir, el medicamento está identificado con un código de SNOMED, el medicamento comercial está identificado con un código de SNOMED, el medicamento genérico está identificado con un código de SNOMED. Y segundo, los recursos que se comparten están en formato FHIR HL7. Los vocabularios involucrados son REFEPS, la red de registros federales de profesionales de la salud, para los profesionales, que es un dato que va en la receta, REFES para el Registro Federal de Establecimientos, los financiadores, que es un conjunto de todo eso que dice ahí, obras sociales, empresas, obras sociales provinciales, Fuerzas Armadas, PAMI, etc. Y finalmente el REFAR, que es el Registro Federal de Farmacias. Está a nivel nacional estos vocabularios, ¿ok? Digamos, la validación de las recetas a nivel nacional. Yo puedo cambiarme de jurisdicción con una receta. Eso es un dato interesante que genera algunas cuestiones en la ley. Muy bien, yo dije en un momento, el paciente se lleva un numerito y se lo presenta al farmacéutico y lo dije muy alegremente. Ese numerito puede ser realmente un numerito, puede ser un código QR, puede ser un aplicativo que muestre una identificación, lo que fuere. No importa, es un numerito a fines prácticos. Y ese numerito es parecido al que están viendo en pantalla en el campo ID de esa tabla, el 13447758884.1.1. Dos o tres cosas. Una, desde el punto de vista lógico de modelo, una receta, un producto farmacéutico. En papel esto no funciona, si yo en una receta puedo tener más de un producto farmacéutico, pero en la receta electrónica, en la receta digital interoperable, un documento, una receta, un único producto farmacéutico, una receta electrónica, un documento electrónico.
Se necesita obviamente entonces un agrupador de recetas para simplificar su ubicación por el ID en farmacia, digamos, en ese momento del proceso voy a tener que mostrárselo. En este caso, este ID, el que acabamos de nombrar, que está ahí en pantalla, tiene una fecha, 15/8/2019, es una fecha de comienzo de vida de esta receta, y está compuesto, fíjense que tiene el nombre genérico del producto, Atenolol 50 miligramos comprimido por 30 con 2 envases, y el nombre comercial, yo elegí uno, Plenacor 50 miligramos comprimidos por 30, 2 envases. Debe soportar, obviamente, la inclusión de varios productos, este agrupador de recetas, y debe aceptar recetas postdatadas. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, antes de entrar en el ejemplo, el identificador de recetas tiene 4 partes que están ahí en 4 colores diferentes, en rojo, azul, verde y violeta, y son el primer número, el identificador del repositorio. ¿Se acuerdan que yo en un momento dije que había un repositorio intermedio que era del efector o del validador? Bueno, ese número es el 1344, el identificador del repositorio. El segundo es el identificador del agrupador de receta, de todas las cosas que hay dentro de esa receta. El tercer número, el punto 1 que está en verde, es el identificador del medicamento, y el cuarto número, el que está en violeta, es el identificador de repetición. Entonces, yo acá tengo, esta receta está en tal lado, agrupa todos estos medicamentos, en particular este es este medicamento, el Atenolol 50 miligramos comprimido por 30, y en particular es esta repetición. Yo en una receta, en un agrupador de recetas, puedo tener más de una repetición de un medicamento por los tratamientos crónicos, ¿ok? Bien, en un ejemplo, como decíamos antes, por ejemplo, el identificador de receta, fíjense que es el mismo número, pero no tiene los últimos dos, el de indicador de medicamento y el indicador de repetición, me agrupa todos estos medicamentos que están en pantalla. 3 repeticiones de atenolol para agosto, septiembre y octubre, y una repetición del medicamento amoxicilina. Son 4 recetas diferentes, ¿sí?, pero con un agrupador de recetas en común, que es el famoso localizador, como dice ahí arriba, que es lo que el paciente habitualmente tiene y lo que va a ver el farmacéutico en pantalla. Bien, diferentes casos de uso entonces, localizador de recetas, esos 2 números, repeticiones disponibles de un medicamento, esos 3 números, localizar y dispensar una receta en particular, necesito los 4 números porque necesito saber cuál es el indicador, perdón, cuál es el medicamento y cuál es el indicador de repetición. Y podría llegar a hacerse a través de un código de barras como el que está en pantalla. Muy bien. Me voy a meter muy rápidamente en el proceso, lo vamos a pasar rapidito, y acá tienen la selección el proceso está compuesto por estas 6 partes: selección del medicamento, preautorización, almacenamiento de la receta, localización de la receta, validación y dispensa y actualización del estado de la receta, que no es más que lo que vimos oportunamente cuando vimos los dibujitos animados. De hecho, voy a pasar la parte del proceso en función de que me quedan 2 minutos, ¿no, Alejandro? Sí, señor, 2 minutos estaba por Bien, decir. Perfecto, perfecto, mira qué bien. Voy a pasar el proceso y les quiero mostrar esto, ¿sí? Esto es un diagrama de secuencia donde se identifican los 5 actores que están inmiscuidos en este tema y cuáles son las relaciones entre estos actores: el paciente, el sistema de prescripción, la Red Nacional de Salud Digital, el sistema de validación y el sistema de despensa. Lo repasamos rápidamente. El paciente visita al médico y el médico en el sistema de prescripción, luego de haberse habilitado con sus credenciales, le pide a dónde tiene que validar a la Red Nacional de Salud Digital esta receta, la Red Nacional de Salud Digital le dice a dónde, cuál es el endpoint, valida la receta en el sistema de validación y le entrega al paciente, el sistema de prescripción, un localizador de receta. Luego el paciente concurre a la farmacia, al sistema de despensa, se llama acá en este diagrama. En el sistema de dispensa de vuelta hace lo mismo, obtiene la receta a través de la Red Nacional de Salud Digital, en este caso de uso, el repositorio está en el sistema de prescripción, puede estar también en el sistema de validación, pero en este caso de uso está en el sistema de prescripción. Toma la receta es enviada al bus y el bus la devuelve al sistema de dispensa. El sistema de dispensa nuevamente es el proceso de validación, que consiste en obtener el endpoint de la Red Nacional de Salud Digital para validar, valida la receta y finalmente, más allá de la realidad, darle el medicamento al paciente, que es lo último que está acá, antes registra la dispensa en el repositorio para que esa receta no pueda volver a ser dispensada. Muy bien. Estas son todas las acciones que se hacen puestas en casi en código, les diría. Este es el nombre de la acción, cuál es el rol de cada uno de estos roles justamente en el proceso, digamos, cómo juega como cliente, como servidor o como fuera. Y estas son directamente las operaciones FHIR. Fíjense que no son muchas, son apenas 8 acciones u 8 operaciones FHIR incluidas en este proceso.
Si quieren ahondar un poco más en este punto, si quieren repasar lo que acabamos de ver, hay una guía en simplifier.net, ahí está la dirección web, simplifier.net/saluddigital.ar, y la guía se llama Receta Digital Interoperable. La estamos actualizando a medida que vamos tomando más consenso en las decisiones y podemos obtener más información de los actores que están inmiscuidos en esto. Hoy en día estamos trabajando en la reglamentación de la receta y con las vistas puestas en fin de año para poder salir a la cancha, digamos, a producción. Y siendo 12:10 y habiendo tomado 20 minutos, acabo de terminar. Alejandro, todo tuyo. Todo mío, yo soy paciente y población de riesgo, para decir algo, y tengo un montón de preguntas propias, así que mientras voy buscando las preguntas, quería hacerte la siguiente pregunta. En el sistema de validación pusiste al financiador, por ejemplo. En mi caso, hoy yo tengo la libertad de salir con una receta de papel, que no es la electrónica, y esa receta, en el momento de comprar, digamos, si tiene ciertas características formales, en el momento de comprar, se le imputa a PAMI, o la paga PAMI, o la paga PAMI Veteranos de Guerra, o la paga IOSFA, o la paga un prepago si yo tuviera. Entonces, vos hablaste de que la validación se hace en el momento de la prescripción, y eso, de alguna manera, ¿esto está escrito en bronce o se está todavía digiriendo? Porque de alguna manera me parece que me cierra la libertad de poder elegir o de poder ver quién me cubre mejor, digamos, ¿no? En este momento. Si no está en el sistema nacional, se puede tener más de una cobertura. Sí, a ver, varias cosas, y encima está Fede presente, así que él me va a ayudar. Claro, está buenísimo. Técnicamente no puedes tener más de una cobertura, pero bueno. Sí puedo, porque no están en el Sistema Nacional de Salud, pero sí. Está bien. Digo, a ver, de todas maneras, para contestar a tu pregunta, hay dos momentos de validación. Un momento de validación a nivel de prescripción y un momento de validación a nivel de dispensa, como muy bien dijiste vos. Que es una validación, ¿sí? No quiere decir que sea vinculante, en el sentido de vos podés cambiar, podés decir, no sé, voy por PAMI, no, mirá, ¿sabés qué? PAMI justo esto no me lo cubre, o me cubre un porcentaje que no me conviene, o lo que fuera, me conviene ir por veteranos de guerra, o por alguna otra forma, o me conviene pagarlo privado, ponele, o lo que sea, cash, lo que fuera. El proceso, digamos, contempla esto. ¿Por qué? Porque hay dos documentos electrónicos, que yo voy a decirlo en función del tiempo. Hay un documento electrónico que es la receta propiamente dicha, que sale del efector y llega hasta la farmacia, y hay un segundo documento electrónico que es el registro de dispensa. El registro de dispensa... Que tiene que ver con la platita. Exactamente. Ok, perfecto. No, con la dispensa... Con el acto administrativo, sí. Hay un montón de registros a nivel de farmacia, registros hoy legales, que estamos justamente viendo cómo hacer para que sean electrónicos, hoy son en papel, de algunos tipos de medicamentos en particular y de todo lo que se expende en una farmacia en general. Perdón, chicos, muy bueno. Claro, siguiendo, me subo a la última parte de Tincho, es verdad. No debiera haber personas con doble cobertura, pero existen porque los sistemas están demasiado fragmentados y es un poco la lógica de este case. Ver cómo los sistemas de información, cómo con los datos armonizados, homologables en la comunicación, van a poder permitirnos evitar este desperdicio, si pensáramos en recursos que a veces se desperdician, para evitar la doble cobertura innecesariamente. A veces es necesaria. Pero bueno, y volviendo a la parte de la dispensa y de la prescripción, por eso muchas veces en la bibliografía de origen ibérica, española, no idioma español, se habla de prescripción electrónica y de receta electrónica, porque es donde se cierra la dispensa. Es decir, el acto médico, cuando nosotros prescribimos, la prescripción, que podríamos prescribir hasta un estudio, prescribiríamos hasta una licencia médica, como lo contempla la ley, pero cuando se cruza con el evento de la dispensa, porque ahí se hacen validaciones con coberturas, validaciones con pertinencias, otro tipo de validaciones, se cerraría el circuito de la receta electrónica. Y ese es el desafío lindísimo que Martín nos acaba de explicar, me parece, que es cómo cruzamos el acto médico, la intención de hacer un acto médico de tratar o de prescribir algo, con un acto administrativo, médico también, pero más administrativo, físico, donde se le entrega un medicamento a una persona
que después esperemos que la tome y continúe con el tratamiento, que es otro desafío que pronto también tendremos. Por separado. Hay una pregunta sobre qué se requeriría del lado del prestador para efectuar la prescripción, tema firmas, entre paréntesis, y de en farmacias. Así está redactada la pregunta y esa es una pregunta que tenemos del público. Ok. A ver, obviamente del lado del prestador y de la farmacia van a necesitar un sistema de información, un sistema de despacho en el caso de la farmacia, un sistema de prescripción del lado del prestador. Eso vamos a empezar a charlar de algo. En segunda instancia, ese sistema va a tener que generar documentos electrónicos, ¿sí? Con algunas características particulares que están muy bien descritas ahí en la guía de implementación, con algún ejemplo y todo. Y ese documento electrónico es pasible de ser firmado electrónico o digitalmente. Justamente la ley habla de receta electrónica y receta digital, haciendo una homologación, es su interpretación a nivel de reglamentación, pero es una homologación a lo que sería firma electrónica y firma digital en cuanto a su capacidad legal, digamos, firma electrónica y firma digital, según la ley de firma electrónica. Vas a tener que tener un documento electrónico pasible de ser firmado electrónicamente o digitalmente. La diferencia que se está planteando a nivel de reglamentación y la discusión con respecto al tema firma electrónica y firma digital es básicamente quién es el que entrega el certificado y quién es el ente que certifica justamente que esa firma es de Alejandro Díaz Palermo, Federico Pedernera, o de Martín Díaz o de quien fuera, como ciudadano, digamos, en una primera instancia. Porque, digamos, también hay otro componente, y me meto un segundo en eso, y es, una cosa que lo comentaba ayer Nicolás Pasadore del grupo Semico, que ellos hicieron una implementación de receta electrónica muy interesante en Neuquén, comentaba justamente eso, y él decía, dos cosas. La primera es, una cosa es la firma electrónica, es decir, esta persona es quien dice ser, ¿sí? O la firma digital, esta persona es quien dice ser, si querés decir algo diferente lo tenés que probar vos. Y otra cosa es decir, esta persona es quien dice ser y es médico y está habilitado para hacerlo. Es médico y está habilitado para hacerlo, que en algunos lugares digamos, se denomina como sello de competencia, pero esta es toda discusión de conceptualmente qué es un sello de competencia y qué sé yo, pero básicamente que tenga las credenciales necesarias para poder hacer recetas, sí. Vamos a ponerlo en esos términos. Eso te lo va a dar el mismo REFEPS, la Red de Registro Federal de Profesionales de la Salud, entre otros servicios, te dice, este ciudadano, fulanito de tal, DNI tanto, está habilitado en tal jurisdicción para ejercer tal o cual profesión, en este caso medicina, como estábamos usando en el ejemplo. Sí, o este ciudadano es afiliado de este financiador y está habilitado para hacerme gasto, por ejemplo. Sí, pero eso no es REFEPS, eso es otra cosa. No, REFEPS es de profesionales. Eso también hay que implementarlo por separado, porque sí, es lo que esa se la dejo a Fede. Listo. Eso, bueno, está buenísimo porque nos vamos pasando la pelota, pero sí, por suerte estamos trabajando en proyectos de armonización de padrones, donde esa información ya existe. El Ministerio de Salud tiene un padrón único consolidado, se llama PUCO, donde están casi 22 millones de beneficiarios están en el padrón de la superintendencia, 16 debe tener el SUMAR, el PUCO debe estar en el orden de casi los 40 millones de personas. Y por suerte, bueno, tenemos una identificación de coberturas, pero bueno, el desafío es ponerlo en práctica en este fenómeno transaccional, que es la prescripción y la dispensa de lo prescripto, mediante validaciones de forma segura e inteligente, depende cómo lo denominemos. Entonces, la cobertura va por un lugar, por una línea que está trabajando y nos estamos integrando entre el Ministerio y la Superintendencia. Pero es muy importante que pongamos en valor el rol de los registros federales que tiene el Ministerio, que administra, que serían las tablas maestras cuando lo vemos desde el punto de vista de un sistema de información. Y ese es el desafío de consolidar tablas maestras cuando tenemos un país federal. Por eso, en la exposición anterior le preguntamos a Catherine cómo habían logrado el acuerdo entre 50 estados para compartir los datos. Son los desafíos que, bueno, hoy Martín con el equipo de la dirección están tratando de conducir y llevar a cabo. Así que es muy lindo desafío y por suerte la ley nos está acompañando.
Fede, me atiendo un tema administrativo, seguimos con, Voy a aprovechar y le voy a buscar, bueno, saludos desde YouTube y felicitaciones, Tincho, por la exposición. Gracias. También saludos de Jorge Guerra, que nos acompaña siempre y nos pregunta. Quisieras, a ver, me parece que es algo que también habíamos conversado en el armado de este evento por nuestro rol, quizás este año colaborando con la salud pública. Siempre estuvimos en el mundo privado, nosotros dos particularmente, y hace un par de años que estamos colaborando. Quisieras contar, y te lo voy a pedir a título personal, porque sabes que es un tema que me interesa, que hagas el énfasis en el concepto de la ley Jetlin hizo hincapié en tanto una firma electrónica como una firma digital, si contemplase estos indicadores, esta vinculación con el BUS, tendrían valor, porque hoy ya tenemos quizás institutos provinciales, las obras sociales de las provincias, que ya están reconociendo documentos digitales para poder dar cobertura de medicación o de medicamentos. Y creo que está bueno que aprovechemos este momentito para que lo amplíes. Dale. Mirá, me gustaría empezar por una pregunta que estaba en la última diapositiva de ayer de Nico Pasadore, que lo vuelvo a nombrar, y que decía, deberíamos pensar si una receta de un medicamento necesita una firma digital. Esa es la pregunta que dejaba Nico picando. O sea, yo no tengo la respuesta, se las dejo a ustedes, al público, para pensarlo. Hay una discusión con eso, digamos, hay una discusión en sí. Una receta de un medicamento es un documento clínico que requiere una firma digital con todo el peso que esto implica. Generar una firma digital para un documento es un proceso que tiene sus pasos, que requiere una serie de características de algo que conozco, algo que tengo, algo que sé, etc. Y que, digamos, puede ser, desde el punto de vista operativo, engorroso a veces. No engorroso en la dificultad de hacerlo, sino que justamente tiene sus pasos y lleva tiempo. Y en un ambiente de alta producción, digamos, de recetas, como puede ser la consulta en cualquier centro de salud, los que trabajamos, tuvimos la oportunidad de hacerlo en cualquier centro de salud, público, privado, lo que quieras, digamos, desde este punto de vista es lo mismo. La verdad que robarte 2 minutos de una consulta es un montón de tiempo. En pos de eso, y hablando en una audiencia pública que hubo con el diputado Sherling, que fue el autor de la ley que ahora estamos tratando de reglamentar, es un poco que se pensó esta cuestión de decir, che, mirá, dejemos la puerta abierta, ¿sí? a nivel legislación, para que si vos tenés una receta digital, tenela. A ver, existen las recetas digitales con firma digital, ahora un mini paréntesis sobre eso. Si querés y la tenés, tenela, no hay ningún problema, al contrario, está buenísimo. Digamos, ahora, si vos tenés lo mismo, pero con una receta electrónica, y ahí viene el punto, definir qué es una receta electrónica. Lo que estamos intentando hacer desde la reglamentación es justamente meternos un poco con eso, no en la reglamentación, sino probablemente es una resolución ministerial un poco más adelante, pero decir, che, mirá, una receta electrónica no es cualquier panfleto, no es cualquier archivo, es un archivo con las mismas características que una receta que fue firmada digitalmente, pero lo que va a cambiar es quién es, probablemente, el responsable de esas credenciales. No va a ser la ONTI directamente o la jefatura de gabinete, como lo es hoy para receta digital, digamos, en general para las físicas y la jefatura de gabinete para las virtuales, sino que va a ser alguna entidad, ¿sí? Será un colegio, será una jurisdicción, será una organización ad hoc, no importa, digamos, pero no va a ser, digamos, con todos esos requerimientos. Lo cual, digamos, el objetivo de esto es disminuir la carga operativa de firmar digitalmente. Bueno, nada, entonces, eso. Después cualquier cosa, mi mail está por ahí. Sí,